Buscamos Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a meditar la palabra del Señor. Como ya hemos estado viendo y estudiando en el Evangelio según Juan, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo está preparando a sus discípulos para la hora difícil, vamos a decir, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo está dándole aliento, está prometiéndole, bueno, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes, no van a quedar solos, voy a enviar yo y el Padre otro Consolador que esté con ustedes y les enseñe y les recuerde todas las palabras que yo les he hablado, ¿sí? Y acá no es distinta la situación, ¿sí? Jesús sigue mostrándoles que Él está en control de todas las cosas, que por más que las situaciones parezcan difíciles, que por más que lo vean a Él, su maestro, digamos, siendo arrestado y siendo llevado para ser crucificado, ¿sí? Jesús todavía tiene el control, Dios todavía está en control de todas las cosas y esto es parte de su plan para su pueblo, ¿sí? Entonces vamos a ver que este pasaje de la vid, de la cual se habla muchas veces acerca de la vid, de Jesús como la vid, o del pueblo del Señor como la vid, ¿sí? Vemos acá el verdadero significado de este pasaje. Este pasaje no es un pasaje de bueno, si vos permanecés y podés aferrarte a la vid, vas a ser salvo, y si vos te apartás un poquito, te alejás un poquito, ya te perdiste, ¿sí? Perdiste tu salvación. Este pasaje no habla de eso, este pasaje no es condicional para nuestra vida. Este pasaje, hermanos, recuérdenlo, es de aliento para aquellos que hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén. Vamos a ver el primer punto, la primera parte, que es la vid verdadera. ¿Quién es esta vid verdadera? Bueno, Juan 15:1 dice que Jesús dice esto, ¿sí? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, si nosotros lo vemos así, escuchamos, es más, cuando lo leemos, decimos, bueno, Él es la vid, es solamente una imagen y para nosotros pasa desapercibido de alguna manera, ¿sí? Es como decir, bueno, yo soy, no sé, además de un viñedo, puedo ser un olivo, puedo ser un árbol de manzanas, un árbol de naranja, y para nosotros sería exactamente lo mismo. Diríamos, bueno, claro, está hablando de que hay un árbol y que va a dar fruto, pero nada más que eso. Pero para el contexto en el cual él lo estaba diciendo, esto tenía mucho significado. No era solamente un árbol cualquiera, no era cualquier cosa, era la vid, ¿sí? ¿Y por qué la vid? Porque esta era la representación o la forma en que los profetas hablaban del pueblo de Israel, como la vid del Señor, como la vid del labrador que es Dios. Dios plantó una vid, ¿sí? Y esto, decían los judíos, esto es Israel, la vid es Israel, ¿sí? Es más, si usted escucha por ahí alguien hablando acerca de las profecías, de las cosas futuras, va a decir, no, tienen que mirar la vid, a ver qué pasa con la vid, refiriéndose a Israel, siendo Israel nacional. Entonces, para ellos, cuando escucharon yo soy la vid verdadera, obviamente les llamó la atención, obviamente fue un impacto para su conciencia. ¿Cómo la vid verdadera? Entonces hay una vid que es falsa, hay una vid que no nos podemos resguardar en esa vid. Claro, porque se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Entonces, esto lo primero que hace es captar la atención de los discípulos, captar la atención de los judíos, de aquellos que eran seguidores de Cristo, ¿sí? Y plantearse, bueno, si vos sos la vid verdadera, entonces hay una vid, o esto nos da a entender que hay una vid en la cual no podemos confiar, no podemos estar seguros. Vamos a buscar Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, para entender mejor esto. Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7.
Fíjense cómo Dios se refiere a su pueblo, el pueblo escogido, como una vid. Ahora cantaré por mi amado, al cantar de mi amado su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. ¿Sí? Entonces fíjense cómo Dios se refiere a su pueblo Israel como mi viña. Ustedes son mi viña, ¿sí? Ustedes son mi pueblo. Yo los planté, dice, los podé, los cuidé, les puse una cerca para que nadie se meta en el viñedo. ¿Sí? Y se pregunta, ¿qué más podría haber hecho yo por mi viña que no haya hecho ya? O sea, lo di todo por mi viña. Y sin embargo dio uvas silvestres. Y ahora dice, voy a quitar los vallados, voy a dejar que crezca la maleza y voy a dejar que pisoteen, digamos, la viña. Pero refiriéndose a Israel. Y esto se cumple después en este momento cuando Israel está cautivo en Babilonia. ¿Sí? Pero para ellos era muy fuerte la imagen de la vid. Cómo esta vid del Señor, esto que es el pueblo del Señor, que ha sido descuidado, digamos que ha sido abandonado, por así decirlo, no abandonado por el Señor para que hagan de él lo que quieran. Y una vez más que ha rebrotado, digamos que ellos volvieron del cautiverio y ahora estaban en su pueblo, en su tierra, y habían reedificado el templo y habían comenzado nuevamente a adorar a Dios. ¿Cómo ahora decís, Jesús, que vos sos la vid verdadera? Entonces, ¿qué estuvimos haciendo todo este tiempo? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Estuvo con nosotros o no estuvo con nosotros? Bueno, justamente lo que Cristo está mostrándoles es que ahora es el cumplimiento de todas estas profecías. Cristo no vino en un momento aislado de la historia, sino que Dios estuvo preparando el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que Dios hizo, ¿sí?, lo hizo para que todos aquellos que crean en Cristo puedan ser parte de la vida verdadera, o sea, puedan ser parte del verdadero Israel del Señor, el pueblo de Dios, aquellos escogidos que Dios ha rescatado por medio de la fe. Entonces Jesús se está presentando a sí mismo como el único camino, el único lugar por el cual podemos entrar a la presencia del Padre, el único viñedo verdadero, el único al cual debemos formar parte. Y esto les decía a sus discípulos, o sea, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Padre es quien estuvo trabajando todo este tiempo, por así decirlo, detrás de escena, para que ahora a través de Cristo puedan conocer a Dios. ¿Sí? Jesús ya se los había dicho en Juan 14:6. Fíjense que esta es la consolación de Jesús a sus discípulos. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? El único camino, la única vid verdadera, el único lugar por el cual podemos entrar a la presencia de Dios es a través de Cristo. Por eso, hermanos, esto debe consolar nuestras vidas también, debe animarnos también a nosotros a confiar en Cristo. ¿Sí? No estamos siguiendo, como seguramente ellos en algún momento se lo habrán planteado, ¿será que estamos siguiendo al verdadero Mesías? ¿Será que estamos poniendo nuestra fe en el lugar correcto? Bueno, tal vez alguno de nosotros tiene esa duda y dice, bueno, ¿será que estoy creyendo realmente en Cristo? ¿Será que estoy siguiendo realmente a Dios? ¿Será que estoy sirviendo de todo corazón al verdadero Señor? Bueno, sí, esta es la vid verdadera. Este no es cualquier hombre, y por más que lo vean ahora siendo llevado para ser crucificado, por más que lo vean, como dice Isaías 53, sin atractivo, ¿sí?,
como despreciado de los hombres, como alguien que no tiene valor, alguien que parece ser un ser humano más. Esta es la verdadera vida. Este es el verdadero lugar al cual debemos venir para conocer al verdadero Dios, Jesucristo. ¿Sí? No están siguiendo a cualquier maestro, ahora están siguiendo al verdadero Señor. Ellos creían que por ser parte del Israel, digamos, nacional, ya eran parte del pueblo de Dios. Pero nadie que no confiesa a Cristo, digamos, va a ser salvo. Por eso el pasaje que leíamos hoy al principio, ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? O sea, si el labrador, el Padre, ha estado trabajando para darnos a Cristo, y ahora Cristo nos es presentado, y ahora nuestra fe es puesta en Cristo, ¿sí? ¿Quién podrá apartarnos de ese amor? ¿Quién podrá apartarnos de la vid verdadera ahora que hemos sido injertados dentro del verdadero viñedo del Señor? ¿Quién podrá ahora arrancarnos de ese viñedo? ¿Sí? Sobre este viñedo sí el Señor está poniendo su cerco, está cuidando, despedregando, no dejando que crezca la maleza. El Señor está obrando en su pueblo. ¿Sí? Pero es a través de Cristo que nosotros podemos formar parte de este viñedo. Pablo lo dice en Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es del interior, de la circuncisión del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? Es decir, que ellos que creían que eran judíos, que eran el pueblo de Dios por ser de sangre judía, en realidad no tenían circuncidado su corazón, no le pertenecían muchos de ellos al Señor. ¿Sí? Pero a nosotros ha sido obrada esta salvación. Hemos sido rescatados e injertados en este viñedo. Ahora formamos parte del pueblo escogido del Señor. ¿Sí? Y nunca más seremos arrancados de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir viendo porque Jesús se lo va a dejar en claro, digamos, nos va a dejar en claro a nosotros que no depende de nuestras fuerzas para formar parte del viñedo. No depende de nuestra capacidad. Algunos usan este texto y dicen, mirá, acá está. O sea, vos la salvación la podés perder o la podés ganar. Porque acá está, permanecer. Eso es una orden y el Señor te está diciendo, tenés que permanecer. Si no permaneces, entonces te perdiste. Después te podés arrepentir y volver, o podés volver a perder tu salud. No se trata de eso. No es lo que el pasaje nos enseña, no es lo que nos muestra el pasaje. ¿Sí? Versículos 2 y 3, si bien hay una orden, pero vamos a ver en qué sentido lo dice. Versículos 2 y 3. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces ahora vamos a hablar de los pámpanos que llevan fruto. El Padre es el labrador, es decir, aquel, no sé si alguna vez vieron un viñedo, ¿sí? Un latero, que sea un viñedo. No es un trabajo sencillo, digamos, no es un trabajo que se puede hacer a la ligera, necesita tiempo, como todo trabajo, ¿no? Pero necesita horas expuestos al sol, horas de mucho sacrificio, y hay que cuidar de cada una de las plantas. Si ustedes ven un viñedo, está una plantita pegada a la otra, ¿sí? Una detrás de otra, que es una hilera larga. Y todo eso hay que cuidarlo, hay que sacarle la maleza, hay que fijarse que el fruto no esté invadido por las moscas, ¿sí? Que no haya fruto podrido, que esté echando a perder otras uvas, y hay que ir cuidando de todo eso. Entonces, acá lo que Jesús está diciendo, bueno, mi Padre es el que se está ocupando, ¿sí? De cuidar, en este sentido, el viñedo. Mi Padre es el que está labrando la tierra, el que puso la semilla, el que plantó, el que dio crecer el fruto y ahora lo está cuidando. ¿Sí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Quién limpiará y quién quitará? El Señor, ¿sí? El Padre quien está haciendo todo. Trabaja sobre los pámpanos. Está evaluando a cada uno de los sarmientos y viendo, a ver, bueno, este pámpano tiene, pámpano le decimos nosotros al racimo de uvas, ¿sí? Pues
por ahí no entiende que es pámpano, es un racimo de uva, ¿sí? Este racimo, digamos, no está produciendo frutos. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué pasa que no está produciendo fruto? Bueno, el Padre es quien se está ocupando de eso. Fíjense lo que el Padre hace. Todo pámpano que en mí, ¿sí?, en Cristo, no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Es decir que hay dos trabajos acá de parte del Padre. Por un lado es la poda, o sea, va a cortar todas aquellas ramas o aquellos pámpanos que no están produciendo frutos, es decir, todos aquellos que están echando a perder la planta, están simplemente ocupando un lugar dentro de la planta. Imagínense que uno de estos pámpanos se pudre, o sea, la uva se pudre y se llena de moscas, ¿sí? Se llena de bichos y demás. Y eso va a echar a perder las otras uvas. Por eso es necesario que este racimo sea arrancado de la vid, por así decirlo, ¿sí? O sea, está ahí, pero en realidad está muerto. Ya no puede producir fruto, ya no puede producir un buen fruto. Puede aparentar, ¿sí?, estar bien, tal vez está enfermo ese pámpano, digamos, y no se ve a simple vista que está mal. Pero sus hojas están amarillas, comienza a producir un fruto hueco, un fruto que no es comestible, y entonces es necesario que sea podado, que sea cortado. Acá lo que el Señor está mostrando es que, bueno, aquellos que no estén aferrados a la vid verdadera, que no estén aferrados a Cristo, aquellos que no hayan creído el Evangelio de Jesucristo que ha venido predicando durante todo su ministerio, viendo las señales que Cristo hacía, aquellos que no estén confiando en Jesús, aún ahora en este momento donde va a ser arrestado, ¿sí?, obviamente son pámpanos sin frutos y serán cortados, serán echados para ser quemados, dice después en el versículo 6. Por eso, hermanos, esto no se trata de nuestras fuerzas o nuestra capacidad para aferrarnos a la vid, sino que se trata de cuál es aquellos que están aferrados a la vid verdadera y aquellos que simplemente están ahí, digamos, para ocupar un lugar, están ahí para aparentarse de la vid verdadera y no lo son. Si no están llevando frutos en mí, dice Cristo, entonces van a ser quitados, van a ser cortados y echados para ser quemados, ¿sí? Pero hay otro trabajo que el Padre hace además de cortar, porque esta es la parte fea, digamos, cuando vemos que Dios saca a alguien, digamos, de la iglesia o saca de la comunión a alguien, nos preguntamos un montón de cosas. ¿Por qué el Señor permitió eso? ¿Por qué el Señor permitió que, bueno, este hermanito, o que creemos que era un hermanito que venía bien, de pronto de un día para otro dice: yo no quiero ser más parte de la iglesia, y se va, ¿sí? Y nos duele, y nosotros nos involucramos sentimentalmente con la persona, y decimos: ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal que esta persona se fue? Lo vemos y está en el mundo, lo vemos y vive una vida sin Dios ahora, después de entender teología, después de escuchar la sana doctrina, después de que se lo acompañó, que se lo habló. ¿No se ha preguntado más de una vez qué hicimos mal? ¿Qué habremos hecho mal para que esa persona no permanezca? Bueno, simplemente no estaba unido a la vida. Simplemente, ¿sí?, por su interior, digamos, no corría la savia de la vida. No estaba alimentándose de la vid verdadera. Él estaba en una vid falsa, aparentando ser un fruto que no tiene, ¿sí?, aparentando tener un fruto que no tiene, y aparentando estar vivo y ser un alimento que todos pueden consumir. Pero en realidad estaba muerto. ¿Y qué hace el Señor? ¿Sí? Hace como algunos evangélicos nosotros queremos hacer: bueno, no pasa nada, venga, está todo bien. No, el Señor caza y lo corta, lo saca, ¿sí? Que no esté ocupando un lugar que no le corresponde, que no esté aparentando ser algo que no es, lo corta para ser sacado y echado después en el fuego, que es para lo único que sirve. Y aunque es duro y doloroso, ¿sí?, nos ayuda a entender que Dios, aquellos que añade, como leíamos hoy en Romanos, jamás serán quitados del amor de Cristo, jamás serán apartados de Cristo. Aquellos pámpanos que están unidos a la verdadera vid, que son el verdadero pueblo de Israel, jamás serán cortados del Señor, ¿sí? Jamás serán apartados del Señor. Porque fíjense el segundo trabajo que hace el labrador, la limpieza. Él va a limpiar
a los pámpanos. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hace? Lo limpiará para que lleve más fruto. Lo que va a hacer el Señor es cuidar de aquel, ¿sí?, que está unido a la vid, fortalecer a aquel que está unido a la vid. No sé si les gusta el tema de las plantas y demás. A mí no me gusta mucho, pero fui a una escuela agrotécnica, así que inevitablemente tenía que hacer esta clase de materia, ¿sí? Pero vieron que hay plantas que, ¿cómo se diría? Se están viciando, digamos, y tienen mucha hoja y poco fruto, ¿sí? Se envicia la planta, digamos, y hay que cortar las hojas innecesarias, hay que cortar aquellas cosas que están ocupando lugar, digamos, dentro de la planta para que pueda dar la flor y así dar un buen fruto. Si la planta se llena simplemente de hojas, ¿sí?, no va a dar un buen fruto, va a ser una planta enviciada, ¿sí? Y esto es lo que justamente hace Dios, en una figura de lo que hace Dios en aquellos pámpanos que están unidos a la vida, que son el verdadero pueblo de Israel. Está podando de a poquito, sí, está cortando aquellas cosas que no son necesarias, aquellas cosas que están ocupando lugar en la vida de aquellos que han confiado en Cristo. Pero nosotros, hermanos del Señor, continuamente hace esto, ¿sí? Si no, no lo ha pensado, bueno, fíjese, desde que conoció al Señor hasta ahora, cuánto ha limpiado el Señor a nosotros. Cuántas cosas que nosotros creíamos que eran necesarias, en realidad no nos sirven para servir a Cristo, no nos sirven para proclamar el Evangelio, no nos sirven para vivir una vida piadosa. ¿Y cuántas de esas cosas el Señor ha ido limpiando, ha ido sacando de nosotros? Para que no nos llenemos de hoja, vamos a decirlo así, para que no nos llenemos, no nos enviciemos con esas cosas y podamos beber de la rica savia que está en Cristo, ¿sí? Que podamos aprovechar al máximo de la savia que está en Cristo. ¿Qué es esto de la savia de Cristo? Bueno, que podamos apreciar las maravillas de Cristo, que podamos vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que tengamos presente siempre el sacrificio de Cristo y que podamos proclamar el Evangelio de Jesucristo. Esto es poder estar aferrados realmente a la vid, estar unidos a la vid y poder disfrutar, digamos, de la savia que corre por la vid, ¿sí? No estamos puestos ahí simplemente para ocupar un lugar. El Señor nos dijo, bueno, sobra lugar, gente, a ver quién quiere venir, vengan. Sino que el Señor está diciendo, bueno, este labrador que se ocupó de su vid, que guardó su vid, que desde el inicio, de allá en Génesis, cuando el hombre cayó, le prometió, va a nacer uno, un hijo de la mujer, ¿sí?, el cual le pisará la cabeza a la serpiente, pero ella la herirá en el calcañar, ¿sí? Bueno, toda esa promesa se ha venido cumpliendo hasta este tiempo, en que nosotros también hemos sido rescatados. Entonces no es que por casualidad, no es que por un giro del destino terminamos unidos a la vida. El Señor, el labrador, nos escogió, nos trajo, ¿sí?, cuando estábamos en nuestros pecados, en nuestra miseria, y nos unió a Cristo, nos unió por medio de la fe a nuestro Señor Jesucristo. Y como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que comenzó la obra, ¿sí?, que plantó el viñedo, que nos unió a Él, va a terminar la obra que comenzó en nosotros. ¿Y cuál es esa obra? La obra continua de santificación. Esto era de aliento para sus discípulos y es de aliento para nosotros, ¿sí? Aquel que los llamó, aquel que los trajo, al cual ustedes están siguiendo, le podría haber dicho a sus discípulos, ¿sí?, a este envió el Señor para que le puedan conocer. Esta es la verdadera vid. Y unidos a esta verdadera vid, nadie se perderá, ¿sí? Nadie se perderá. Es interesante cómo el Señor limpia el viñedo, ¿sí? Algunos dicen, bueno, yo recibí una palabra del Señor y ahí comencé a cambiar, ¿sí? Ahí fui transformado, recibí una revelación del Señor y ahí fui transformado. Y esa no es la forma en la que Dios está limpiando su viñedo. Fíjense cómo limpia el Señor su viñedo. Versículo 3, Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor es el instrumento por el cual el labrador limpia el viñedo, ¿sí? La palabra del Señor es el instrumento por el cual el labrador
limpia el dinero. Entonces algunos se preguntarán, bueno, ¿cómo hace Dios esa obra? Aplicando su palabra a nuestro corazón, trabajando por medio de su palabra y el poder de su Espíritu, que es el Consolador, que prometió enviar. ¿Sí? Él está alentando nuestra vida, Él está corrigiendo nuestra vida, Él nos está enseñando, nos está instruyendo, Él está haciendo posible que nosotros seamos seguidores de Cristo a través de su palabra. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Jesús les dijo que el Espíritu Santo iba a hacer? Nos iba a recordar todas las enseñanzas que Él les dijo, ¿sí? Les iba a recordar todo lo que el Señor les dijo. Entonces, ¿cómo sabemos que somos verdaderos seguidores de Cristo? Porque estamos siendo limpiados por el Padre por medio de la palabra, del poder de su Espíritu. Y el Espíritu Santo está continuamente recordándonos su palabra. ¿No le ha pasado que en algún momento de dificultad, en algún momento de aflicción, ¿sí? Aún sin tener una Biblia cerca, aún sin sacar el celular y sacar la Biblia, viene la palabra del Señor a su corazón, a su mente? ¿Sí? Y esa palabra nos consuela, nos alienta, o a veces nos exhorta, pero es el Señor obrando por medio de su Espíritu y de su palabra. No viene una revelación nueva, no viene algún arrebato místico que tengamos ni nada por el estilo. El Señor sí obra de una manera mística, en el sentido de que obra de una manera misteriosa, pero el Señor está obrando su palabra a nosotros. Y esto consuela nuestro corazón, esto nos da aliento. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estamos unidos a la vida, que hemos sido injertados en el verdadero viñedo, en el verdadero Israel. No hay razones, ¿sí?, para temer, no hay razones para dejar de confiar en Cristo. Debemos poner nuestra fe completamente, ¿sí?, en lo que Dios está haciendo. Debemos aprender a confiar completamente en lo que Dios está haciendo. A veces no lo entendemos, como acá sus discípulos seguramente no entendían, pero Señor, vos dijiste que ibas a ser el rey de Israel, por así decirlo. Las promesas que tuvimos eran que vos ibas a gobernar Israel, ibas a ser el Mesías libertador, y ahora te van a llevar y te van a crucificar. O sea, no tiene ni el menor sentido. Parece que no tiene sentido el obrar de Dios en nuestra vida. Señor, ¿por qué me haces atravesar todo esto? ¿Por qué tengo que luchar con esto? ¿Por qué tengo que afligirme de esta manera? ¿Por qué tengo que pasar, ¿sí?, por esta situación, por esta enfermedad, etc.? Bueno, aunque nuestros ojos no tengan propósito, el Señor tiene un verdadero propósito con todo eso, ¿sí? Que crezcamos en santificación, que crezcamos en confianza para con Él, y que no nos olvidemos de que estamos en Cristo, estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, la palabra del Señor está haciendo eso. La palabra del Señor está obrando en nosotros. Aquellos que están unidos a la vid tendrán la evidencia de los frutos. Aquellos pámpanos que están unidos a la vid van a ver en su vida las evidencias del obrar de Dios. No existe tal cosa como, bueno, yo soy un cristiano, pero no, como decía nuestro hermano hoy, bueno, no pertenezco a ninguna iglesia. Yo soy cristiano, pero no me interesa, digamos, involucrarme con otros cristianos. Yo soy cristiano, pero leo lo que yo quiero de la palabra de Dios y como lo que yo quiero. No hay tal cosa, no hay tal cosa, ¿sí? Porque o estás unido a la vid junto con los otros pámpanos, o estás fuera de la vid. Y el único que te queda es ser cortado, digamos, que el Señor te corte y te eche para ser quemado. Entonces, no tiene sentido estar fuera de la vid. No es posible vivir fuera de la vid. Es como sacar un racimo de uva. Fíjense la uva que compramos en el mercado, ¿sí? ¿Cuánto puede durar la uva arriba de la mesa? Ahí que a veces la ponemos ahí para que alguien la coma y se termina echando a perder. ¿Cuánto puede durar la uva fuera de estar unida a la vid? ¿Sí? Unos pocos días. Aparentemente todavía está viva, aparentemente todavía es apetecible, ¿sí? Pero cuando nos acercamos, en realidad después de varios días, ya comienza a tener olor, ya comienza a haber mosca alrededor. Bueno, la vida del cristiano, del verdadero cristiano, no puede vivir fuera del pámpano, no puede estar separado del pámpano, ¿sí?
Entonces eso nos consuela, decimos, bueno, si estamos viendo frutos, si estamos viendo crecimiento nosotros, aunque sea poco, aunque sea muy de a poquito, el Señor está orando, el Señor está trabajando. Y eso es una evidencia de que estamos unidos a la vida. Haciendo un análisis personal, ¿cómo está nuestro fruto? ¿Sí? ¿Qué revela nuestro fruto? ¿Qué nos está mostrando nuestro fruto? Amén. Por último, versículos 4 y 5 vamos a ver, permaneciendo unidos a la vida. Acá viene lo que ha causado tanta controversia, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Sí? La instrucción es clara para los discípulos y para nosotros, permanecer en mí. ¿Sí? En este momento de aflicción, digamos, de los discípulos, no es momento para dudar, no es momento para alejarse de las enseñanzas, no es momento para olvidarse de lo que Jesús les estaba diciendo. Él anteriormente, en la última cena, les dijo ¿sí? que alguien lo iba a entregar, pero que todavía confíen en él. ¿Sí? No es momento para olvidarse de eso, de que todo lo que el Señor viene anunciando ya está determinado de antes de la fundación del mundo. No es momento para alejarse del Señor, sino al contrario, para confiar. ¿Por qué? ¿Por qué confiar? Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sí? Miren, si ustedes no han confiado correctamente en Cristo, es lo que podemos aplicar. Si nosotros no hemos confiado correctamente en Cristo, no vamos a tener un fruto agradable a Cristo. ¿Sí? No vamos a tener un fruto verdadero. Nos vamos a terminar pudriendo y secando. ¿Sí? Esa es la confianza que tenemos, permanecer en mí y yo en vosotros. Claro, yo permanezco en Cristo y Cristo permanece en mí. Yo estoy unido a la vid, somos uno con la vid. Hemos sido unidos para siempre con Cristo. La ecuación es simple: si ustedes dan fruto, ¿sí? de estar en Cristo, de tener la fe verdadera, eso se va a manifestar, eso se puede ver, eso se puede experimentar. Ahora bien, si no están en Cristo, si no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, muy pronto van a empezar a secarse, a podrirse y a secarse, y necesitarán ser cortados de la vida. El Señor hace esto con su pueblo, dijimos, Él está trabajando en su viñedo. Pero esto pasa normalmente en una iglesia. ¿Sí? Vamos a ver que gente va y viene, que gente está por un tiempo, parece que confía en el Señor y después de un tiempo, en medio de la prueba, lo abandonan, ¿sí? Como ya vimos en otra parábola. Y esto es, digamos, lo usual dentro del viñedo. ¿Sí? Va a haber pámpanos que tienen verdadero fruto, que están unidos a la vid, y va a haber pámpanos que están fuera de la vid verdadera. Y esos no pueden permanecer. Entonces van a ser quitados. Los frutos van a evidenciar si somos realmente de Cristo o no. Cuando nos preguntamos, como recién, ¿qué está revelando nuestro fruto? Eso nos tiene que hacer pensar. ¿Sí? De la manera en la que estoy caminando en el Señor, que yo digo que estoy en el Señor, ¿puedo ver frutos en mí? Y esos frutos, ¿qué me están mostrando? ¿Qué me está mostrando el crecimiento? ¿Sí? ¿Hay crecimiento? ¿No hay crecimiento? Ha habido una disminución, conozco más teología, pero vivo menos teología, conozco más los atributos de Dios, pero cada vez me cuesta más someterme y humillarme al Señor, conozco cada vez más las bondades de Dios, pero cada vez me cuesta mucho más ser obediente a su palabra. Bueno, eso es un fruto, es el fruto de que por ahí no estamos permaneciendo en la vida, no estamos sujetándonos a la disciplina del Señor. Cuando el Señor comienza a podar nuestra vida o a santificar nuestra vida, vamos a empezar a sufrir pérdida. ¿Sí? Vamos a perder algunas hojas, en el sentido de esta palabra. Vamos a perder algunas hojas que van a doler, ¿sí? En la planta duele.
pero no son necesarias esas cosas. Y lo vamos a ver, o sea, ahora no lo entendemos, ahora sufrimos, ahora nos dolemos, pero después vemos que el fruto comienza a crecer. Y ahí nos alegramos, ahí nos gozamos, decimos, bueno, yo antes vivía para mis pasiones, yo antes vivía para el mundo, vivía para mis deseos, y ahora el Señor ha ido trabajando en mí y ya no tengo ese deseo. Ya no quiero agradar al mundo, ahora quiero agradar a Cristo. Bueno, qué buen fruto de estar unido a la vida, qué buen fruto de estar permaneciendo en la vida. ¿Sí? Y el Señor está cuidando de aquellos que permanecen en Él, de aquellos que están unidos a Él. Entonces, ¿puede alguien que está unido a la vid verdadera apartarse? ¿Puede alguien que está unido a la vid verdadera perder su salvación? No. ¿Sí? Rotundamente no, este pasaje no está hablando de eso y no es un buen argumento para ese debate. ¿Sí? Lo que nos enseña este pasaje es que aquellos que están unidos perfectamente con Cristo van a permanecer hasta el final y van a ir fructificando, ¿sí?, cada vez más. Dice, el Padre los limpiará para que lleven ¿qué? ¿El mismo fruto de siempre? No, para que lleven más fruto, para que sea más evidente el fruto, ¿sí? Para que aquellos que no son parte de la vid vean la vid, vean el fruto y crean en el Señor Jesucristo, ¿sí? Crean en Cristo. Por eso, al final del pasaje, versículo 5, para terminar, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Algunos dicen, bueno, yo puedo hacer muchas cosas sin Cristo, ¿sí? Realmente se pueden hacer muchas aparentes buenas obras, lejos de Cristo. Mucha gente buena, ¿sí?, moralmente buena, en el mundo que no conoce a Cristo, uno dice, bueno, qué buenos frutos que tiene, qué lindo que es estar con esa clase de personas. Pero en realidad ese fruto no sirve para nada. Ese fruto no conduce a Cristo y por lo tanto no es un fruto que pueda producir salvación en alguien. No es un fruto del cual puedan comer todos. Ese fruto va a alimentar hoy, digamos, pero va a traer hambre mañana. Cuando el Señor dijo, aquel que come de mí no tendrá hambre ni sed jamás. Si aquel que bebe o que come del fruto verdadero del Señor, aquel que entra en contacto con un verdadero cristiano y su vida es transformada por el poder del Evangelio, nunca más tiene hambre, ¿sí? Nunca más pasa hambre en el sentido de, bueno, se va a morir de hambre lejos del Señor. Ahora es alimentado por el Señor. Entonces, este pasaje, el último versículo 5, es todavía más contundente, ¿sí? Yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Inevitablemente va a llevar mucho fruto, ¿sí? Porque separado de Cristo no se puede hacer nada. Si no estamos unidos verdaderamente a la vid, entonces todo lo que podamos hacer, todas las buenas obras que podamos lograr, por así decirlo, no van a servir de nada, no van a alimentar a nadie, no pueden satisfacer a nadie. Pero si estamos unidos a la verdadera vid, que es Cristo, vamos a ser cuidados, el Señor va a trabajar en nosotros, vamos a ser santificados y vamos a llevar mucho fruto, ¿sí? Va a ser evidente el fruto. En los apóstoles iba a ser evidente después de la obra de que habían sido enviados por Jesucristo, de tal forma que después son llamados cristianos y hacían estas obras de milagros y demás cosas, era evidente a todos. Pero sobre todas las cosas tenían la palabra de Dios, llevaban el Evangelio de Jesucristo que transformaba vidas. Entonces su fruto era evidente. Después tenemos otro que estuvo en el mismo círculo de los discípulos, que escuchó las mismas enseñanzas que los demás y sin embargo se perdió. Y Jesús le dice, ahora vosotros estáis limpios por la palabra, pero no todos. ¿Sí? Cuando le lavó los pies dice, ahora estáis limpios, pero no todos, refiriéndose a Judas. Bueno, ese estuvo ahí, estuvo con los discípulos, estuvo con los verdaderos cristianos, estuvo viendo los milagros del Señor. Sin embargo, no permaneció. No pudo permanecer porque no estaba unido a la vida verdadera, no tuvo verdadera fe. ¿Sí?
no había sido rescatado por Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Fue echado, fue cortado y se perdió. Ahora bien, aquellos que estamos en Cristo, no podemos ser cortados jamás del Señor. Seremos reprendidos por el Señor si no estamos caminando correctamente, seremos exhortados por el Señor, podados en el sentido de la palabra, pero el Señor va a ir obrando en nosotros de tal forma que nuestro fruto vaya creciendo. Entonces las evidencias de que nuestra fe es verdadera, de que estamos en Cristo realmente, que hemos confiado en el Señor, es que nuestro fruto va creciendo, continuamente nuestro fruto va creciendo. Podremos tener momentos de victoria, por así decirlo, momentos de derrota, pero nuestro fruto siempre irá creciendo. Desde el momento que nos convertimos siempre irá en aumento. No hay varios viñedos a los cuales podamos pertenecer. ¿Sí? Como conclusión, no hay muchos viñedos, nosotros elegimos a cuál pertenecer. O estamos en el verdadero viñedo de Cristo, ¿sí? Del Señor, o estamos cortados, estamos lejos de Él. Pero separados de Él, nada podemos hacer. La palabra de Dios, recordemos que es el instrumento por el cual Dios corta y limpia. La misma palabra que es de bendición, que es de edificación para unos, que es de aliento para unos, termina siendo un instrumento de cortar para otros. ¿Sí? Me rechazaron, dice, me rechazaron porque no me sometía a sus leyes, no me sometía a lo que decían. En realidad no se sometió a la palabra de Dios, y la palabra de Dios hizo su obra y esa persona fue cortada. Pero para otros es de santificación. No podemos vivir fuera de la vida y tener un buen fruto, no podemos hallar perseverancia y consuelo para nuestro corazón si no estamos en Cristo realmente. ¿Sí? Por último, dejemos, significa que dejen que su fruto sea probado por la palabra de Dios. No probemos nuestro fruto a nuestro parecer, probemos el fruto por medio de la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, estás teniendo una verdadera comunión con Cristo, estás teniendo una verdadera comunión con el Señor. Bueno, eso se va a evidenciar en el fruto. Se van a ver los frutos de nuestra comunión con Cristo. ¿Sí? Si estamos unidos a la vid, esa savia corre por toda la planta y el fruto va a crecer. Estás creciendo en santificación, estás venciendo, estás obteniendo la victoria sobre el pecado. Bueno, si eso está ocurriendo, la vid está dando frutos, ¿sí? El pámpano está dando frutos. Ahora, si está siendo derrotado por el pecado, es para analizarse, ¿sí? Si está verdaderamente unido a Cristo por la fe, entonces nunca podrá ser apartado del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero si descubrís que posiblemente no estás unido a Él, te ruego que vengas en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo, serán perdonados todos tus pecados. Por eso, hermanos, alentémonos, confiemos en el Señor, ¿sí? Confiemos en la obra que el Señor comenzó, la va a terminar hasta el día de Jesucristo, ¿sí? La va a perfeccionar, la va a ir limpiando. Nuestra vida va a ir fructificando, nuestra vida debería ir en constante crecimiento, paulatino crecimiento. Confiemos en el Señor, el proceso que el Señor va a usar, los medios que el Señor va a usar es su palabra y el poder de su Espíritu. Así que muchas cosas nos pueden pasar en la vida, muchas situaciones, pero el Señor siempre va a usar su palabra y el poder de su Espíritu para transformar todo eso malo en algo bueno. Todas las cosas obran para bien para aquellos que confían en Cristo. Así que no desanimemos, no dejemos de confiar en el Señor, permanezcamos aferrados a la vida. Amén. Bueno, Padre, te agradecemos, Señor, por tal consuelo que nos da, Señor, de poder saber que estamos unidos a la vida, que tú eres el labrador que nos ha dado, Señor, esta salvación tan preciosa por medio de Cristo. Gracias porque no es por nuestras fuerzas, no es en nuestra virtud, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, es en tu propósito eterno, soberano, que hemos sido despertados en esta vida y podemos ahora saber y estar confiados que vamos a llegar al final de la meta, Señor, aunque con muchos golpes, muchas dificultades, muchos problemas, pero siempre aferrados a ti y a nosotros.
esperanza mía.